El acrónimo TORCH se refiere al grupo de infecciones que pueden producir defectos congénitos graves cuando se adquieren durante la gestación, especialmente antes de las 20 semanas. Se refiere al conjunto de toxoplasmosis, otros como varicela, lues o zika, rubeola, citomegalovirus y virus herpes simple. En este vídeo vamos a explicar el citomegalovirus, el virus herpes simple y la sífilis. Y en otro vídeo aparte se explican la toxoplasmosis, la rubeola y la varicela. Como ya sabéis, las TORCH son importantes porque pueden tener gran impacto en el pronóstico fetal. Muchas de ellas pueden producir alteraciones fetales parecidas, presentando anomalías ecográficas similares, pero cada una de ellas da lugar a una patología fetal específica. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. Vamos a empezar por el citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus DNA familia Herpesviridae con capacidad de reactivación tras la primoinfección. La reinfección por distintas cepas también es posible. Se va a transmitir por contacto directo a través de saliva, orina, secreciones vaginales, semen, vía transplacentaria y leche materna. En gestantes suele ser el contacto con menores de 3 años. Se incuba por 3-4 semanas y suele ser asintomática, aunque a veces produce un cuadro pseudogripal. La seroprevalencia en gestantes está en torno a un 60%, aunque es más elevada en países en desarrollo. Cuando produce afectación congénita, el citomegalovirus es una de las primeras causas de pérdida de audición durante la infancia, ya que presenta un gran trofismo por el sistema nervioso central fetal. Cuando es una infección adquirida en el canal de parto o a través de la lactancia, no tiene efecto en el desarrollo neurológico posterior, aunque puede producir sepsis en menores de 32 semanas. La transmisión vertical global es del 35 al 40%, aunque aumenta el riesgo de transmisión a mayor edad gestacional, pero la gravedad va a ser mayor cuanto más precoz es el contagio. Va a ser casi ausente a partir de las 14 semanas. Dada la persistencia de la viremia, la infección fetal en infecciones perigestacionales es frecuente y en ocasiones ocurre cuando la infección materna fue hasta 12 semanas antes de la concepción. Si en vez de tratarse de una primoinfección se trata de una infección materna no primaria, que es lo que consideramos una reactivación o una reinfección y que además es el caso más frecuente debido a la alta prevalencia, el riesgo de transmisión fetal aquí es muy bajo, de 0,5 a un 3%. En cuanto a la afectación fetal o neonatal, el 85-90% de los casos son asintomáticos, pero el 10-15% puede presentar secuelas neurológicas de aparición tardía, sobre todo auditivas, aunque las pruebas de neuroimagen sean normales. La afectación más grave y las secuencias neurológicas como el retraso psicomotor, la epilepsia o la hipotonía, y las auditivas como el déficit auditivo se producen casi exclusivamente cuando la infección se produce en el primer trimestre. En menor medida va a producir corioretinitis y déficit visual solo en un 15-30% de los casos y puede asociar CIR en un 50-60% de los casos. Cuando la infección es más tardía, no necesariamente supone un mal pronóstico neurológico a largo plazo y puede producir anemia, ictericia, plaquetopenia o prematuridad. En cuanto al cribado gestacional, la IgM puede persistir más de 12 meses y raramente corresponde con una infección no primaria. Si es positiva, se va a solicitar una avidez de IgG para poder conocer el momento de la infección. A día de hoy, la mayoría de las sociedades no recomiendan aún el cribado serológico gestacional, porque implica consecuencias negativas si se implementase, como el incremento de ansiedad o el incremento de interrupciones iatrogénicas de la gestación, y se piensa que estas consecuencias negativas superan la posibilidad de evitar secuelas importantes. El cribado podría adquirir más importancia si se tiene en cuenta la posibilidad de tratar a la gestante con valaciclovir a dosis elevadas después de una primoinfección en primer trimestre o en periodo perigestacional para disminuir el riesgo de transmisión vertical. Este tratamiento podría ser útil hasta 7 semanas tras la infección materna. La estrategia de cribado podría prevenir la transmisión de una parte de las infecciones maternas primarias de primer trimestre y perigestacionales, pero no se detectarían ni se podrían prevenir las infecciones no primarias, las reactivaciones o las reinfecciones, ya que en estos casos la IgM no se suele positivizar. Por tanto, a día de hoy la serología se debe solicitar
solo en caso de clínica compatible con infección materna, contacto de riesgo, marcadores ecográficos o aparición de un CIR precoz, un pliegue nucal aumentado persistente con un cariotipo normal. Y el diagnóstico se va a confirmar siempre mediante amniocentesis con estudio de PCR en líquido amniótico. ¿Cuáles son los marcadores ecográficos? Suelen ser marcadores progresivos, sobre todo la afectación del sistema nervioso central, y a veces no aparecen hasta el tercer trimestre. La neurosonografía y la resonancia magnética son técnicas complementarias que conjuntamente van a presentar una sensibilidad diagnóstica cercana al 100%, excepto en lo referente a las secuelas auditivas. Las alteraciones del sistema nervioso central son casi exclusivamente tras infecciones en primer trimestre y su identificación suele asociar secuelas en el recién nacido. Algunas de estas alteraciones pueden ser ventriculomegalia severa, hidrocefalia, microcefalia o microencefalia, agenesia del cuerpo calloso, cerebelo hipoplásico, lesiones destructivas hemorrágicas o quistes porencefálicos, anomalías de sulcación y circunvoluciones cerebrales o hiperejogenicidad periventricular, lo que llamamos el halo. Son de pronóstico incierto las calcificaciones aisladas, la ventriculomegalia leve, los vasos hiperecogénicos en los tálamos, aunque se asocian, en caso de aparecer esto se asocia exclusivamente a déficit auditivo. También son de pronóstico incierto los quistes parenquimatosos aislados o el incremento de captación en la sustancia blanca. Otras anomalías que no afectan al sistema nervioso central suelen tener mejor pronóstico y son el PEG o CIR, la hiperecogenicidad intestinal, hepatomegalia, esplenomegalia, cardiomegalia, ascitis o hidrops, oligoamnios o polidramnios y la placentomegalia o la anemia fetal. En cuanto al manejo, ante la sospecha de infección materna se solicita una serología y se ofrece tratamiento con valaciclovir tan pronto como se diagnostique, pudiendo hacer una amniocentesis a partir de las 17 semanas y siempre más de 8 semanas de la infección materna. Si se confirma la infección por PCR en líquido amniótico, se puede ofertar el valaciclovir en aquellas gestantes que han tenido una infección en el primer trimestre. Se va a ofertar tanto en las pacientes que presentan evidencia de lesiones fetales leves como las que no presentan lesiones por aquellos casos que lo pueden presentar con una aparición tardía. Si existe una afectación ecográfica grave de mal pronóstico, aquí lamentablemente el tratamiento ya no tendrá utilidad. Y en la vida postnatal se pueden administrar antivirales como el ganciclovir o el valganciclovir que están contraindicados durante el embarazo. La prevención juega un papel importante en el citomegalovirus. Los niños menores de 3 años son la principal fuente de contagio, así que se recomienda un lavado de manos con agua caliente y jabón, tras contacto con saliva y orina, evitar besos en la boca con los niños y compartir cubiertos o vasos con niños pequeños son las medidas más efectivas. Algunos casos especiales. Se puede determinar la IgG de citomegalovirus materna en caso de partos prematuros menores de 32 semanas con un peso menor de 1.500 gramos para evitar el riesgo de sepsis en estos recién nacidos. También se puede hacer un estudio de citomegalovirus en casos de feto muerto en el líquido amniótico o en muestra de fragmento placentario, y otro caso especial podrían ser mujeres con antecedente de infección por citomegalovirus que deben esperar 6 meses hasta intentar una nueva gestación. El segundo caso del que vamos a hablar hoy es el virus herpes simple. Tenemos el tipo 1, que afecta más frecuentemente la región orofacial, y el tipo 2, que afecta más frecuente el área genital, aunque ambos pueden afectar ambas áreas. Son un DNA virus de la familia Herpesviridae y se contagia mediante un contacto directo persona-persona. Se va a incubar entre 2 y 12 días y cuando se contagia en el feto, el herpes neonatal puede ser una infección sistémica grave con una elevada morbimortalidad y la incidencia está entre 2 y 20 de cada 100.000 nacimientos. Existen 3 formas de transmisión perinatal. Una es la infección congénita, la que ocurre durante el embarazo. Es muy infrecuente, el 5% de los casos. Se va a asociar con riesgo de aborto y parto prematuro y produce en el neonato lesiones cutáneas, oculares y del sistema nervioso central. Los marcadores ecográficos en este caso van a ser microcefalia, hidroencefalia, calcificaciones intracraneales, microftalmia, lesiones cutáneas como engrosamiento de la piel o hiperecogenicidad cutánea, CIR o hidrops fetal. Otra posibilidad de transmisión es la transmisión vertical durante el parto. Esta es la más frecuente, hasta el 85% de los casos, y va a ser más frecuente en los casos de virus herpes simple 2, porque es el que se encuentra en el área genital. La transmisibilidad va a depender del tipo de infección materna. Si es un herpes genital primario, hay un 50% de posibilidades, y si es un primer episodio no primario, va a ser un 33%, y si es un herpes recurrente, hay mucha menos posibilidad de infección, entre un 1 y un 3%.
Y también tenemos la posibilidad de infección postnatal, que va a ser un 10% más frecuentemente un virus herpes simple 1, que es el de la región orofacial. Importante, el 70% de los neonatos infectados van a proceder de madres con una infección asintomática o que no se conocía previamente. El diagnóstico materno va a ser por cultivo o PCR de las lesiones genitales. La serología ya va a ser positiva en el 70-80% de las gestantes porque tiene mucha prevalencia y solo está indicada en casos seleccionados como un primer episodio de herpes genital en las últimas semanas del embarazo, cuando nos predisponemos a indicar una cesárea por este motivo. El diagnóstico fetal se va a hacer por PCR en líquido amniótico y se va a hacer cuando existen marcadores ecográficos, sobre todo cuando hay afectación del sistema nervioso central o hidrox fetal. Dentro de las medidas preventivas de la transmisión vertical tenemos el tratamiento con aciclovir o valaciclovir o la indicación de cesárea electiva en algunos casos. ¿Cuándo indicamos cesárea electiva? Pues va a ser en caso de lesiones herpéticas al inicio del parto, sobre todo si son unas lesiones primarias, o en caso de gestantes con una primoinfección en las 6 semanas previas al parto en ausencia de anticuerpos homólogos o anticuerpos no determinados. En esos casos se puede plantear una cesárea electiva. En gestantes con primoinfección o herpes recurrente durante la gestación se recomienda la pauta supresora de aciclovir o valaciclovir a partir de las 36 semanas para evitar un episodio en el momento del parto. Anotaciones importantes. La realización de cultivos seriados para identificar gestantes con excreción asintomática no está indicada. Los neonatólogos deben conocer el antecedente de herpes genital primario o recurrente para realizar un correcto seguimiento del recién nacido. Y la lactancia materna no está contraindicada. Los neonatos deben ser aislados de otros neonatos, pero no deben ser aislados de la madre y si existe sospecha clínica será un tratamiento con aciclovir intravenoso. Y la última de las TORCH de las que hablamos hoy, la sífilis. Es una infección sistémica producida por una bacteria Spirocheta treponema pallidum, que tiene 2 vías de transmisión, la transmisión sexual y la vía de transmisión transplacentaria. En los últimos años ha habido un incremento de los casos de sífilis y por eso es fundamental el cribado gestacional en la primera visita para evitar un incremento de la sífilis congénita. En gestantes en grupo de riesgo, además de hacerlo en primer trimestre, lo vamos a repetir en el tercer trimestre. La sífilis es una enfermedad de declaración obligatoria y además, en caso de positividad, se debe estudiar y tratar a la pareja sexual. Acordaos que la sífilis tiene varias etapas y que en caso de infección materna pues podría presentarse en cualquiera de ellas. Está la sífilis primaria, que es el chancro en forma de úlcera indolora en el lugar de inoculación, que se asocia a adenopatías regionales que van a desaparecer entre 3 y 8 semanas. Luego está la sífilis secundaria, que es el periodo de máximo contagio. Tras 3-8 semanas de la primaria se forma un ras cutáneo maculopapuloso con afectación palmoplantar y de mucosas. También tenemos la sífilis latente, que es un periodo subclínico que solo se diagnostica por serología. Y por último, la sífilis terciaria o cuaternaria, en la que tras años de no haber puesto tratamiento se pueden producir comas sifilíticos, alteraciones cardíacas, auditivas y neurosífilis. El diagnóstico materno se va a hacer mediante serología. Se debe sospechar entre cualquier úlcera genital indolora o úlcera que no se cura en 2 semanas y en caso de ras cutáneo generalizado en la gestante. En caso de que exista la lesión, se debe enviar también muestra del exudado a microbiología y se van a realizar primero las pruebas treponémicas, que en caso de positividad se realizarán después las reagínicas. La transmisión intrauterina puede ocurrir a partir de las 14 semanas, aumentando a medida que avanza la gestación, y en ausencia de tratamiento es mucho más probable en caso de sífilis primaria o secundaria, un 50%, y latente precoz, cuando ha ocurrido hace menos de un año, en este caso un 40%. Si se produce la transmisión intrauterina, la asociación con resultados perinatales adversos es elevada, pudiendo producir hasta un aborto espontáneo o muerte perinatal en un 40% de los casos. La sífilis congénita neonatal ocurre también en un 40% y puede aumentar el riesgo de parto prematuro, CIR y alteraciones musculoesqueléticas. Tampoco en este caso la lactancia va a estar contraindicada. Los marcadores ecográficos que podemos ver son secundarios a la reacción inmunológica fetal y vamos a ver una hepatosplenomegalia en el 80% de los casos. Signos de anemia, placentomegalia, que es cuando el grosor de la placenta mide más de 4 centímetros, polidramnios y ascitis o hidrops fetal. El 60% de los recién nacidos infectados van a ser asintomáticos al nacimiento, pero si no se detecta y se pone tratamiento, se puede desarrollar una sífilis congénita tardía y en este punto será irreversible a pesar de tratamiento.
El tratamiento materno va a ser con penicilina y se va a poner en el momento del diagnóstico clínico o serológico, y en gestantes en las que se diagnosticó hace menos de un año se debe administrar una segunda dosis durante el embarazo. Este tratamiento va a ser efectivo para el feto también. Recordad que tras el tratamiento de la sífilis se puede producir la reacción de Harris-Hersheimer, que es fiebre más cefalea más mialgias en las primeras 24 horas tras recibir el tratamiento, debido a la destrucción treponémica. La paciente debe acudir a urgencias en caso de presentar estos síntomas, o también se asocia a contracciones uterinas o disminución de los movimientos fetales. Incluso en algunos centros, después de administrar el tratamiento, se va a dejar a la gestante en observación durante 24 horas. Hasta aquí la segunda parte de las enfermedades TORCH durante el embarazo. Recordad que existe una primera parte en la que hablamos de la toxoplasmosis, la rubeola y la varicela, y nos vemos en los siguientes vídeos. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.